Bueno, vamos a empezar. Tenemos con nosotros aquí a José Luis Gonzalo Marrodán. Bueno, aquí es un decir, porque luego nos dirás si quieres dónde estás tú. Yo estoy en Valladolid. Mm. ¿Qué tal, José Muy Luis? bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Cristina? Muy bien, muy bien. José Luis suele estar en San Sebastián, ¿verdad? Es donde sueles tener la residencia. Y la verdad que estamos encantadas que puedas conectarte esta tarde en este directo para hablarnos un poco acerca de la entrevista que podremos ver entera el próximo día dentro de la cumbre de adolescencia. Una entrevista en donde también está Rafael Benito Moraga y que la verdad es que es muy interesante y muy entretenida, porque el hecho de hacerla entre dos la verdad es que queda muy, muy agradable. Así que de nuevo, bienvenido, José Luis, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien hallados, bien halladas. Y un placer estar aquí contigo para presentar esta entrevista, este mano a mano que tenemos entre Rafael y yo para hablar de la adolescencia desde el punto de vista psicológico y neurobiológico y cómo tendemos puentes entre una disciplina y otra. Y un placer estar con todas las personas que nos siguen en directo y que nos acompañan. Muy bien. Recordaros que si alguien quiere enviar una pregunta, puede comentar algo en el chat de Instagram. Yo lo voy mirando y entonces ahí si podéis, si queréis añadir alguna cosa, por ejemplo, Judith, que nos saluda, ¿verdad? Judith Montalvo dice buenas tardes desde Uruguay. Entonces, si queréis cualquier comentario, vamos a ir siguiendo en Instagram y podéis comentar por ahí, ¿vale? De nuevo, Muy bienvenidos. bien. Os presento rápido a José Luis. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica, es posgrado en traumaterapia sistémica infantil y es clínico también de MDR con adultos, niños y adolescentes. Desde el año 1999, su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Combina su actividad como psicoterapeuta con la de formador para profesionales y familias en San Sebastián y dirige el blog buenostratos.com. Así que bueno, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, a vosotras. Un placer compartir con todas las personas que están en este momento en directo y las que nos van a ver probablemente luego. Pues sí, la verdad que sí, porque qué temazo, ¿verdad? Que es este de si las relaciones pueden o de hecho fomentan que uno de neurodesarrollo sea saludable, entonces, ¿qué tipo de relaciones son esas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se Sí, puede he perdido moldear un el poquito ahora. cerebro? ¿Sí? Me he cortado la comunicación, perdóname. ¿Sí? Ya, ya estoy de nuevo bien, creo, ¿no? Va todo bien. Creo que sí, te repito, estaba Sí. simplemente como recordando aquí el título de vuestra entrevista, bueno, esa entrevista que hacéis a dúo y que vosotros habíais titulado Moldeando el cerebro adolescente, relaciones que fomentan un neurodesarrollo saludable. Entonces, claro, es un tema bien, bien interesante y bien complejo, y es como el neurodesarrollo, ¿verdad? Se ve modelado por las relaciones y por el apego. ¿Qué nos puedes contar tú, que estás tan en contacto, además que ves tan de cerca el efecto que tienen las interacciones, las figuras de apego, cuando, cuando estas figuras de apego están, que pueden ser padres, madres, cuidadores, educadores, ¿verdad? ¿Están o no sintonizadas con los estados emocionales del niño o del adolescente? Bueno, yo creo que en la entrevista que se va a poder ver en la Cumbre del Trauma, que animamos a todo el mundo a que se inscriba, yo creo que ahí nosotros explicamos bueno, bastante bien cómo se produce pues este proceso que tú comentas, ¿no? Yo creo que Rafa desarrolla muy bien toda la parte de cómo el cerebro se va desarrollando, porque, bueno, viene de alguna forma determinado por un programa genético, pero la orquestación de todo ese programa genético no puede producirse si no es bajo el impacto del entorno, ¿no? El impacto que tiene el entorno en cómo ese material genético va a ir expresándose. Cuando decimos entorno, sobre todo tenemos en cuenta que las figuras principales en el desarrollo del niño
son las personas que le cuidan sus figuras de apego, ¿no? Parece todavía para los que dominan la materia, no les resulta nada extraño hablar de que las relaciones, como has dicho tú, Cristina, moldean el desarrollo cerebral, ¿no? Ese neurodesarrollo. Es decir, que lo que nosotros hacemos y decimos y cómo actuamos y cómo los patrones de relación que tenemos, lo que hacen es moldear ese desarrollo cerebral, hacer que ese cerebro se integre tanto vertical como horizontalmente. Y todavía hay personas a las cuales les resulta difícil de poder entender esto. Y sin embargo es algo que está resultando, desde el punto de vista de la neurociencia, pues una evidencia. Y lo que nosotros hacemos deja una huella en, en los niños y además puede marcar la diferencia en cuanto a cómo ese código genético se puede expresar. La infancia, como decimos, es una época muy importante porque en los primeros meses de vida son fundamentales para la regulación emocional. Necesitamos un adulto que, bien sintonizado con el niño, con sus estados internos y bien regulado, sea capaz de ir conduciendo a ese niño hacia estados de calma y también que sea capaz de darle estimulación a unos niveles de activación óptimos con el juego y con otro tipo de estímulos. Y eso va a hacer que el niño, aunque no lo pueda explicar con palabras, interiorice la seguridad, la confianza en la figura adulta que tiene al lado, ¿no? Y va a ser un importante motor para ese neurodesarrollo, para que ese cerebro se cincele bien, ¿no? Yo a los padres les suelo explicar que al final el cerebro es como un árbol de Navidad, ¿no? Cuando todas las luces suben de arriba a abajo y de izquierda a derecha, bien sincronizaditas, las redes neuronales están bien integraditas. Cuando ha habido maltrato, abandono, negligencia, violencia, sucesos impactantes, sobrecargantes para la mente en desarrollo, las luces del árbol de Navidad van como cada una por su sitio, entonces el cerebro no está bien integrado, ¿no? Entonces ahí en la infancia es muy importante. Luego en la adolescencia, que es lo que vamos a hablar, sobre todo Rafael y yo. Rafael va a ir contando cómo está ese cerebro en obras y va a ir diciendo qué cambios suceden en el cerebro. Nos va a contar cómo la adolescencia es tan importante como la edad bebé, es una nueva revolución. Y ahí nuevamente, aunque siempre se ha dicho que los adolescentes priorizan el grupo, las relaciones de pareja, los adultos vamos a cobrar un papel fundamental e insustituible, ¿no? Primero los padres y después otros adultos significativos que, si son capaces de acompañar adecuadamente al adolescente, y eso supone esa sintonización que a veces es tan difícil con los adolescentes, porque a veces no nos lo ponen nada fácil, eh, porque, bueno, pues a veces la revolución por la que están pasando, los problemas que tienen, los caracteres, los problemas, hacen que muestren muchas veces comportamientos que a los adultos nos resultan difíciles, pero sintonizar es saber llegar a eso que está ahí detrás, ¿no? Saber leer qué nos está queriendo comunicar el adolescente, ¿no? Y somos capaces de sintonizar con esas emociones, con esos pensamientos, con esas necesidades que hay detrás, les podemos acompañar, porque les podemos eh, estar ahí para que a través de esa sintonía podamos llegar a lo que necesitan, que son personas maduras, sensatas, seguras, que sean capaces de poder orientarles, ¿no? Y en quien poder confiar. Si ven que pueden confiar en los adultos, que los adultos están disponibles, que los adultos aceptan incondicionalmente, que no juzgan ni critican ni castigan a la primera, sino que son dialogantes y que se puede reflexionar, los adolescentes nos van a buscar. Nos van a buscar y no van a intentar ir a buscar a otros sitios personas no siempre confiables para contarles sus problemas, ¿no? Entonces, este es el gran desafío en esta etapa. ¿Cómo poder llegar a esa sintonización en un cerebro que muchas veces está en obras y no os lo pone nada fácil? Rafael nos contará qué pasa en el cerebro adolescente y yo le iré dando al mismo tiempo a la limón, pues iré comentando qué tipo de intervenciones pues pueden resultar favorecedoras a esa sintonía, ¿no? No sé si me he enrollado demasiado, Está pero bueno. genial. No, no, muchas gracias. Precisamente, mira, hay una pregunta que nos preguntaba por aquí Judith desde Uruguay y es si hay alguna conexión con la epigenética, con la etapa también prenatal.
Y yo quería preguntarte, porque, o sea, digamos, el tema de la edad, ¿verdad? Si nos puedes contar un poco vosotros qué observáis, tanto a nivel de neurodesarrollo, sino también cuando hacéis las intervenciones, porque claro, las intervenciones yo sé que tú trabajas mucho con la caja de arena, que es un trabajo maravilloso el que haces, y entonces ahí se trabaja mucho también con esa parte, digamos, del inconsciente profundo, lo que salen ahí, todas estas, esos trabajos que hacéis. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de esto de la edad? ¿Cómo influye la etapa? O sea, cuando llegamos a la adolescencia, obviamente venimos de un recorrido. ¿Cómo tratáis esto? Si nos puedes contar un poquito. ¿Te refieres a la edad? ¿En qué sentido? ¿A cómo nos amoldamos? O... Claro, al final la adolescencia es una etapa, ¿verdad? Pero antes ha habido, pues eso, todo un recorrido hasta llegar a la adolescencia. Y de alguna manera en la adolescencia aparecen asuntos que vienen pues, de la infancia, incluso que pueden ser epigenéticos. ¿Cómo lo tratáis? ¿Cómo lo tratas con la caja de arena y con los recursos que vosotros utilizáis? Si quieres contarnos un poco. Sí, bueno, nosotros, obviamente, dependiendo de cómo hayan sido las bases primeras, como contaba antes, eso va a influir en cómo se va a llegar a la adolescencia. Si hay unas bases muy seguras, si hay una acumulación de eventos traumáticos, si ha habido muchas relaciones en las cuales el niño ha resultado dañado, empezando por sus propios cuidadores, eso va a hacer que la entrada en la adolescencia, como suele decir Rafa, pueda marcar una hiperadolescencia. ¿Sí? Una hiperadolescencia. Entonces nos encontramos pues, con grandes desafíos, porque suelen ser chicos que muestran su dolor y su sufrimiento mediante un abanico muy amplio de lo que llamamos síntomas, ¿no? O manifestaciones conductuales. Entonces, para nosotros lo importante es tener un modelo, ¿no? Un modelo de intervención que de alguna forma esté fundamentado en cómo se produce ese neurodesarrollo, ¿no? Y en qué está pasando en el cerebro en ese momento, ¿no? Sabemos que en la adolescencia lo regulatorio vuelve a cobrar mucha gran importancia, ¿no? La estabilización, la sintonización, un entorno donde las influencias de las personas sean lo más positivas posibles, ¿no? Entonces, como todo eso es tan importante, nosotros intervenimos con un modelo que llamamos modelo de traumaterapia sistémica, que lo que hacemos es, tenemos bien claro que hay tres pilares de intervención. Un pilar es el trabajo con el adolescente en la sala de terapia, donde ahí echamos mano de la caja de arena y de otras técnicas que permiten que el adolescente pueda expresarse y pueda, además, hacerlo de un modo libre y de un modo donde no se le va a juzgar y de un modo donde las defensas se eliminan de una manera natural y bondadosa y amable y también de un modo donde no tenga que usar la palabra, porque a veces la palabra para el adolescente es complicada de utilizar, ¿no? Es una de las técnicas que utilizamos en traumaterapia, el cajón de arena, que supone el uso de símbolos visuales, miniaturas, donde tiene total libertad de poder expresar en un cajón de arena eh, una imagen o una representación libre, donde va a externalizar pues, muchas de, de los mundo interno que él tiene, ¿no? Pero sabemos que hay otro pilar muy importante e insustituible, que es el pilar del acompañamiento y el apoyo a las padres o a las personas educadores o a los acogedores o a los educadores de los centros. Hablamos en general de referentes, que es esa persona que acompaña al adolescente, que es la que se va a responsabilizar en el día a día de esta persona y va a ser su figura de apego, que sabemos que el trabajo es insustituible y fundamental. Es decir, nosotros además en la intervención, si no participan los adultos, nosotros no solemos trabajar porque consideramos que no se puede hacer un trabajo serio si no participan de la terapia los referentes adultos. Y con ellos tenemos sesiones para valorar, apoyar y promocionar sus competencias como cuidadores. ¿Eh? Porque las propias historias de los propios adultos muchas veces eh, se van a manifestar y muchos de los modelos, estilos de crianza y maneras de ejercer la parentalidad inconscientemente, si no están sanadas, van a repercutir
directamente en la relación con el adolescente. Y obviamente también tenemos en cuenta el tercer pilar, que es el contexto que rodea al adolescente. El centro de estudios, el instituto, otras personas significativas, otros profesionales que pueden intervenir. Hay que trabajar coordinadamente y multidisciplinarmente, ¿no? Porque de nada nos sirve trabajar nosotros a solas con un muchacho en una sala de terapia, haciendo la técnica que hagamos, si obviamos a los padres o cuidadores y obviamos a otros profesionales que están haciendo otras intervenciones, ¿no? Entonces esto nos parece insustituible. Y luego a la hora de intervenir, nosotros llevamos un orden que nos basamos en Bruce Perry, que es un programa que diseñó Mario D'Antañán, que llamamos módulo de tres bloques, en el que intentamos ir trabajando pues, del mismo modo en el que el cerebro se desarrolla y del mismo modo en el que el cerebro puede ser impactado por los acontecimientos de vida que las personas pueden vivir, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Y como es de abajo hacia arriba, empezamos trabajando el bloque uno, regulación y sintonización, porque va a las áreas del cerebro que están en el tronco. Seguimos avanzando en la terapia hacia las zonas medias, intermedias, que tienen que ver más con las zonas límbicas, que llamamos bloque 2, empoderamiento, y terminamos bloque sobre bloque, quiere decir que volvemos una y otra vez, porque el cerebro no es algo que troceemos, sino que vamos haciendo siempre referencia a lo anterior. Trabajamos la parte final, que tiene que ver con la corteza, que es cuando hay más integración cerebral tras las intervenciones, que es todo lo que es narrar, reintegrar en la propia biografía todo lo que esos adolescentes han podido vivir y no tienen integrado, ¿no? Entonces vamos trabajando de este modo nosotros, de este modo. Creemos que es muy importante tener un buen modelo, y un modelo integrador, ecléctico, donde puede haber diversas técnicas que permiten trabajar en base a este principio, ¿no? De orden neurosecuencial, que es el modelo de tres bloques, ¿no? Que me parece interesantísimo. Nosotros, bueno, en el modelo que yo utilizo también nos basamos en este modelo de Fred Perry. Mm. Sí, hay esa base, digamos, como de los pilares de sostén y para cimentar a partir de ahí el resto de cosas, sí. Así que me encanta cómo lo Sí. explicas y Es que ujú, además Perry dice que cuanto más se aproxima una intervención a cómo se produce el desarrollo cerebral, más cerca vamos a estar de ir avanzando, ¿no? De ir avanzando. Lo que más cuesta cuando te hacen una petición de terapia, más cuesta es a veces es a los papás de los referentes entender que ellos también tienen que participar, ¿no? Entonces, cuando lo entienden, lo aceptan y además nosotros también les recibimos sin juzgarles, rescatando todo lo que hay de resiliencia en ellos y de potencial, pero también teniendo en cuenta que hay que hacerles tomar conciencia de aquello que tienen que trabajar. Obviamente la terapia va muchísimo mejor y nosotros creemos que trabajar a solas no tiene mucho sentido con menores, ¿eh? Ninguno, más bien diría yo. ¿Mm? la verdad que sí. Y bueno, te quería preguntar también, porque en la entrevista habláis del rol de las figuras de apego y también del rol de las figuras de apego auxiliar, por ejemplo, educadores o personas que están alrededor. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas, digamos, estas dos áreas, ¿no? Más las personas más que están más cercanas, que hay una relación más íntima, y las otras personas que tienen una relación no tan próxima? ¿Cuál es un poco el rol de ambas Y partes? Rafa explica muy bien la importancia que tienen estas figuras. En el libro que él ha publicado, Cerebros moldeando otros cerebros, explica que este papel de estas figuras adultas en la adolescencia es totalmente trascendental, ¿no? Y, y bueno, y él habla de los padres, sobre todo, ¿no? Y yo también lo estoy de acuerdo con él, ¿no? Esas serían, digamos, las figuras que tendrían como una influencia muy grande, ¿no? Pero también autores como Boris Cyrulnik nos hablan de la importancia que pueden tener los tutores de resiliencia, ¿no? Que son esas figuras que pueden estar en un rol más secundario, pero que pueden tener una importancia vital. Incluso cuando se carece de padres, tienen una importancia primaria fundamental, ¿no? Son, cuando hacemos formaciones, tú preguntas
a las personas, a educadores, psicólogos, psicoterapeutas, maestros, trabajadores sociales, justo cuando llega el momento de hablar de tutores de resiliencia, ¿eh? Cuando decimos la definición de que es un tutor de resiliencia hecha por Boris, que es esa persona que el niño encuentra, el niño o el adolescente es quien elige a la persona, y es un encuentro significativo que marca el viraje de la existencia, supone un renacer, sobre todo para aquellas personas que han sido impactadas por lo traumático. Es decir, que el encuentro y la relación con esos tutores de resiliencia va a ser fundamental, ¿no? Entonces, estas figuras cobran mucha importancia porque tú cuando estás en las formaciones, cuando oyen la definición, empiezan a echar hacia atrás y les preguntas, y uno te menciona un profesor cuando tenía 16 años, un vecino que me recibía en mi casa cada vez que mi padre llegaba bebido a casa, un educador que me miró de otro modo, me valoró de otro modo, me dio la oportunidad, no me castigaba, me escuchaba, me hacía reflexionar, me tenía paciencia, se preocupaba por mí cuando llegaba tarde. Bueno, cada uno va resignificando la relación de un modo diferente, ¿eh? Lo importante es el vínculo que se va entretejiendo y la significación que le da, el valor que le da cada persona, ¿no? En el momento, dice Boris, nadie tiene conciencia de que está sucediendo algo importante. El niño o el adolescente no sabe que eso está siendo tan importante para su vida. Lo sabes después, cuando tienes perspectiva histórica. Entonces, esas personas que se produce ese encuentro tan mágico y que hace que eso sea el motivo de ese adolescente para seguir viviendo y para retomar un buen desarrollo o retomar la vida cuando ha sido golpeado por los síntomas, es lo que va a ser un motor capital. Tanto que si esto se produce así, de este modo espontáneo, también podemos propiciarlo muchas veces y hacerlo explícito y tratar de poner a los jóvenes, a los adolescentes, cuanto más tutores de resiliencia, mejor. Yo creo que nosotros nos preocupamos muchísimo de ver si estos chicos tienen esas figuras disponibles. Porque sabemos que muchas veces cuanto más haya entretejido alrededor, mejor para el adolescente, ¿eh? Eso también lo dice Bruce Perry, ¿no? Recuperarse de un trauma o de cualquier acontecimiento que te haya dejado una huella, aunque no sea tan grande como un trauma, supone tener una poderosa red de relaciones que contra la que te puedas apoyar, ¿no? Pues a mí esto me parece importante. Yo creo que la tutorización de resiliencia es fundamental, ¿no? Desde Seguro luego que que muchos de sí, los sí. oyentes que nos oyen, seguro que más de uno habrá pensado, yo en mi vida, aquel profesor, aquel tío, aquel padrino, aquel lo que sea, ¿no? ¿Cómo marcó mi vida? Si no hubiera aparecido, uff. Entonces, luego en la edad adulta piensas, echas hacia atrás y a veces quieres buscar a esa persona para ir a darle las gracias. Y esa persona te dice, pero si no fue para tanto, yo solo hice lo que tenía que hacer. Así suele ser, ¿eh? Qué maravilla todo esto que estás compartiendo aquí, José Luis. Y además tú que estás tan, digamos, en contacto con estas realidades, con estas adolescencias, ¿verdad? Que seguramente en muchos casos no son tan fáciles. En tu experiencia, y tenemos que ir un poco llegando al final, porque esto es solo una pincelada, ellos van a tener vuestra Sí. entrevista la semana que viene entera, si se registran gratuitamente, pero aquí queríamos solo hacer como un tráiler, ¿verdad? De un poquito de cómo es la entrevista. En tu experiencia, tú que estás trabajando con estos jóvenes, ¿qué puedes decirles? O sea, ¿cuál es un hilo de esperanza para ellos? El hilo de esperanza para mí está en una cosa muy importante, ¿no? Los adolescentes pueden llegar a hacer cosas tan graves para el mundo adulto, pero cuanto más gravedad hay, también nos tenemos que hacer la idea que más dolor hay, más sufrimiento hay. En los estudios de resiliencia se ve que las personas que llegaban a la edad adulta y no habían derivado hacia la patología,
que en el estudio de Werner del año 92 son 3 de cada 10, que no es poco. En un estudio hecho en la isla de Kauai con más de 500 personas seguidas a lo largo de la vida, 3 de cada 10 no desarrollan patología. ¿Y por qué, decía Werner, no desarrollan patología los que no la desarrollan y por qué sí los que la desarrollan? La diferencia estuvo en que esos chicos y chicas que habían crecido en entornos desfavorecidos, y describe cómo son esos entornos, la diferencia estaba en que contaron con alguien que los aceptó de forma incondicional. Es decir, volver a empezar una y otra vez con estos chicos, a pesar de todo, y seguir estando ahí, respetando su persona, aunque no toleremos su conducta, eso es muy importante. Para mí es súper importante que el adolescente no reciba el mensaje de que cuando yo actúo incorrectamente me transmiten que soy un desastre y soy una vergüenza. Puedo haber hecho algo mal, pero soy digno, merecedor de respeto, afecto, apoyo, cariño. Es lo que más le cuesta al mundo adulto. Porque eso es lo que genera resiliencia a largo plazo. Seguir estando ahí. Jorge Barudi dice que el peor de los, nuestro amigo y formador, el peor de los favores, lo peor que le puedes hacer a un adolescente es tirar la toalla, ¿eh? Ignorarlo, de dejarle por imposible, abandonarlo. Es lo peor. Y según nos cuenta Rafa, que lo irá contando en el vídeo que tenemos grabado para la cumbre, él nos cuenta que estas personas son insustituibles y nos dice además por qué, porque nos va contando qué pasa en el cerebro cuando el moldeamiento es positivo y qué pasa en el cerebro cuando la influencia es negativa. Y nos dice que las personas tienen que estar ahí si queremos que ese cerebro pues vaya desarrollándose como un bonito árbol de la vida con sus luces bien integradas. Y hay que tener paciencia, perseverancia y permanencia. Sabemos que conforme van llegando hacia la veintena larga, va madurando y los chicos y las chicas van logrando hacer que su corteza prefrontal sea mucho más eficaz y eficiente y a tomar decisiones más responsables, a posponer la gratificación, a no depender del premio inmediato, manejar la impulsividad, entender mucho mejor lo que les acontece, lo que les ha ocurrido en la vida y cómo les ha afectado. Hace falta ahí tener un poco esa paciencia. La gota de agua no era la piedra por su fuerza, sino por su perseverancia, dice Mario D'Artagnan. Y es una gran verdad. Con eso termino. Hay esperanza, sin duda. Rafa lo dice también. Hay esperanza. La tutorización de resiliencia. Y Rafa lo dice, la posibilidad de poder influir en la manera en la cual las neuronas leen el material genético, la epigenética, que eso es algo que se produce de una manera dinámica y constante. Y Rafa lo dice. Con lo cual tenemos tarea. Tenemos tarea y una tarea bien hermosa, ¿verdad? Sí, Y bueno, exacto. nos vemos en la cumbre, que además tenéis un taller y vamos a hacer un curso. Bueno, hay muchas novedades que Sí. os iremos contando, así que os animamos a registraros en la cumbre. Tenéis acceso a todas estas entrevistas la semana que viene de manera gratuita. Nos vemos allí. Muchísimas gracias, José Sí, porque Luis. Rafa va contando la parte neuro y yo le voy respondiendo con algún ejercicio práctico, con alguna vivencia, luego él al mismo tiempo me da la réplica a mí. Bueno, es bonito, es dinámico, es diferente. Yo creo que a la gente le va a gustar ver estos puentes entre la parte neuro y psico, que tradicionalmente se han separado y sabemos que van juntas, ¿eh? La verdad que sí. Es un dúo que hacéis maravilloso, un tándem divino. Muchas Gracias, gracias, José Luis. Cristina. A ti. ¿Eh? Pues Hasta nada, pronto. saludos a todo el mundo y nos vemos en la cumbre. Chao. Hasta luego.